buenos días. Nos encontramos acá en nuestro taller con mi hijo Esteban trabajando. Ayer al mediodía llegamos de levantar nuestro stand en Autoclásica y como podrán ver tenemos repuestos que estamos nuevamente limpiando y guardando para que no se arruine. Todo esto tenemos unos saltillos acá en el taller donde clasificamos y guardamos todas las cosas. Muchos de estos repuestos que ustedes ven acá están en nuestra lista de precios y esos son los repuestos que nosotros tenemos en stock. Y después fabricamos repuestos que les llamamos los repuestos especiales, que es cuando las personas por ahí nos mandan un repuesto y no tenemos una lista de precios de esos repuestos, primero porque es impresionante la cantidad de autos que hay y la cantidad de repuestos a fabricar. Esos repuestos especiales nosotros los fabricamos sin ningún costo en el medio. Una vez que el repuesto está terminado, que sabemos qué horas de trabajo y qué es lo que queremos cobrar, le informamos al cliente. Si el valor al cliente le sirve, bueno, seguimos en el proceso de enviárselo o lo pasa a buscar en el taller. Y si a él le parece por ahí excesivo, no tenía idea de gastar tanto en el repuesto, no hay ningún tipo de compromiso del cliente hacia nosotros. Nosotros el repuesto lo ponemos en la lista de precios, lo ponemos en stock y nos sirve para exponer. Y supuestamente para otra persona que lo llegue a necesitar ya lo tenemos. Entonces, nuestra fabricación de repuestos, de todo esto que ven acá, que es en forma manual, está dividido el taller en dos partes. La primera semana nosotros fabricamos repuestos para colegas, para clientes del interior, para restauradores y para nosotros. Y las 2 semanas siguientes del mes nos dedicamos a restaurar, como ya de a poquito van a ir viendo. Tenemos el taller también clasificado en lo que es restauración de autos antiguos, que van más o menos en años de 1908 a la década del comienzo del 60. Del 60 al 80 nosotros consideramos que son los autos clásicos, el Ford, Chevrolet, Valiant, Dodge, Torino, bueno, los autos que conocemos, que ya entran también en la restauración, no en la reparación, y lo dejamos todos, ¿no? El que tiene un auto, nosotros tratamos de dejar el auto en óptimas condiciones. Y después estamos abriendo ahora a futuro, lo hemos ido replanteando con mi hijo, porque también él, por ser más joven, y tenemos muchos clientes que nos demandan con autos nuevos. Entonces vamos a hacer un sector acá del taller para dedicarnos a eso. Es un trabajo totalmente distinto al que nosotros hacemos, pero que tenemos la capacidad de hacerlo, tanto de chapa como de pintura. Bien, volviendo a la fuente de lo que están viendo. Esto es una parte solamente de la cantidad de repuestos que tenemos en stock y fabricados. Bueno, así de a poquito, con este nuevo sistema que Esteban está incorporando, todos los días vamos a ir informándole de las cosas nuevas que fabricamos y de los pasos a seguir en cada una de las restauraciones. Les aclaro que ahora